Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo 48 del libro de Génesis. Este capítulo 48 es pequeñito, así que va a ser muy rápido seguramente. Vamos a ver lo que encontramos. En el capítulo anterior se establece el nuevo presente de Israel, el pueblo de Israel. Los israelitas se establecen en Gosén, tierra de campos para los ganados de los hebreos. Jacob bendice a Faraón. Hay una buena relación ahí entre el jefe de este nuevo pueblo y el líder de este país, Faraón. El jefe de ese nuevo pueblo es Jacob, papá Israel, ¿no es cierto? A pesar que José, el hijo de él, está a cargo de Egipto, debajo de Faraón. José vende grano a los egipcios. Faraón recibe el ganado y las tierras de los egipcios. Vende y vende y vende, con dinero, con ganado, con tierra. Jacob desea ser enterrado con sus padres en Canaán. ¿Okay? Eso hemos leído. Y Jacob, que está viejito ya, 147 años, llama a su hijo Jacob, que está en el gobierno, a su hijo José, que está en el gobierno, y le dice: prométeme, hazme convenio, pon tu mano sobre mi muslo como señal de convenio, extraño señal, pero muy acostumbrada, de que me enterrarás en la tumba de mis padres, allá en la, yo supongo, en la cueva de Macpela, que fue la que compró Abraham en su tiempo, y donde está enterrado Abraham, la abuela Sarai, o Sara, el papá Isaac, no sé si la mamá Rebeca también, y ahora quiere Jacob ser enterrado ahí, a pesar que su esposa Raquel no fue enterrada ahí. ¿Okay? Entonces ya le hace convenio, te lo juro, dijo, y Israel se quedó tranquilo. ¿Okay? Y ahora vamos a leer el capítulo 48. Y sucedió, después de estas cosas, que se le dijo a José: he aquí tu padre está enfermo. ¿Cuánto después de estas cosas? 147 aproximadamente, ¿no? Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, ¿te acuerdas? Hijos de José, con la esposa que había sido asignada para él cuando llegó a servir a Faraón. Y se le hizo saber a Jacob, papá Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. José, el perdido, el vendido, el recuperado, el jefe de Egipto, viene a ti. Entonces se esforzó Jacob, o Israel, y se sentó sobre la cama. Ya está muy viejito, ya apenas puede moverse por lo visto. Y dijo a José: el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Está repitiéndole Israel, Jacob, a su hijo José, la bendición que ha recibido de Dios, la misma que había recibido su padre Isaac, la misma que había recibido su abuelo Abraham. La tierra prometida, no hablamos de un destino esperado, sino de el área prometida, seleccionada, apartada para la descendencia de Abraham, la descendencia de Isaac, la descendencia de Jacob, y por heredad perpetua. Ya tengo aquí, ¿cuánto? 17, cerca de 20 años, ¿no es cierto? Cerca de 20 años en Egipto. Ya estoy cerca de 20 años en Egipto. Y ahora, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Rubén y Simeón, ¿te acuerdas? Rubén y Simeón, los primeros dos, en edad, pero de la esposa Lea, la no escogida por Jacob. Así como Rubén y Simeón y todos los demás son míos, los tuyos, José, Efraín y Manasés, son míos, dice. Aguanta, ¿qué está pasando acá? Efraín y Manasés son los nietos de Jacob. José es el hijo. Y los está comparando a Efraín y Manasés nietos como Rubén y Simeón, como hijos. ¿Ok? Y ahora tus dos hijos,
míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. ¿Por qué? Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. José tuvo más hijos, pero los dos primeros van a ser adoptados como hijos del abuelo Jacob. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos, los que después de ellos has heredado, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. O sea, los demás hermanos de Rubén y Simeón, de Efraín y Manasés, serán llamados por las herencias de Efraín y Manasés, de sus hermanos. Es como que sube el estatus. José tiene Jacob, José, hijos de José, Manasés, Efraín y otros. Pero Jacob, abuelo, los reclama a Manasés y Efraín como suyos, nivel hijos, ya no nietos, y los demás hijos de José van a recibir herencias en base a ellos. Extraño, ¿no es cierto? Extraño. Hay un porqué, pero es extraño. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel. ¿Te acuerdas? Cuando venía de escapar de Labán, su suegro, que estuvo 20 y tantos años con él, y finalmente escapó, lo persiguió, se apaciguaron y empezó a irse ya hacia Canaán, a la tierra de su herencia. Allí muere su esposa Raquel, alumbrando a Benjamín, ¿te acuerdas? Se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de tierra, viniendo a Efrata. Media legua, ¿cuánto es? No sé cuánto es una legua, podríamos preguntar a nuestro asistente. Estaremos hablando de un par de kilómetros. Bueno, no me voy a quedar con la duda. Creo que ya habíamos preguntado esto, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros es una legua? Más o menos 5 kilómetros. 5.500, 5 kilómetros y medio. Entonces, media legua es unos 2 o 3 kilómetros. ¿Ok? Unos, digamos, 3 kilómetros. Entonces, a 3 kilómetros de Efrata, se me muere Raquel. Y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. ¿Recuerdas Belén? Belén, aquel pueblito donde en un pesebre José y María no tenían dónde quedarse y se metieron a un pesebre, que es un establo de animales, juntaron paja y ahí alumbró María al niño Jesús. En Belén. Ahí está enterrada Raquel, la esposa de Israel, cuando viajaban de Padán Aram a Canaán. Y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Me imagino que Manasés y Efraín. Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Aquí va a pasar algo misterioso. ¿Ok? No sé si continuar o explicar. Pero acaba de adoptar a 2 nietos como hijos. ¿Por qué? Quiero que recordemos que aquí ha habido algunos problemas entre los 12 hijos de Jacob. Jacob ahora tiene 12. Pensó que tenía 11 porque pensó que José había muerto, pero ahora que está vivo, tiene 12 hijos. Pero, ¿qué pasó con Rubén? Si te acuerdas, hace varios capítulos. Rubén cometió un grave pecado, gravísimo. Rubén se acostó con una de las esposas de Jacob, con la madrastra. Ni siquiera con su madre, sino madrastra. Tenía medios hermanos acá. Rubén se acostó con Bila. Y no hablamos del pecado que sobre Bila cae. No sé si fue víctima violada o fue seductora también. No lo sé ni lo voy a mencionar. Ni me voy a meter en ello. Pero hubo un acto sexual aquí. Y ningún pecado queda impune. Y si ella tiene pecado, pagará por ello.
Simplemente la historia no lo menciona. Pero se menciona a Rubén. Y Rubén se acostó con ella y Jacob lo supo. No puedo ahorita citar exactamente qué versículo, pero ya lo hemos leído y podríamos buscarlo, preguntar a nuestro asistente y lo encontraríamos al toque, ¿no es cierto? Entonces Jacob lo supo, siempre lo supo, y han pasado ¿cuántos años? Y lo sabe. Y ahora Jacob tiene que dar sus bendiciones a cada uno de sus hijos. Y el primogénito de todos, ¿te acuerdas la bendición de la primogenitura? A tu primer hijo, que heredas la autoridad recibida de tus padres para pasarla de generación en generación, el poder de Dios dado al hombre para actuar en su nombre, llamado sacerdocio, y la bendición de primogenitura y todo. Pero a Rubén se la perdió por pecado, y Jacob, papá, no se la da. A Rubén se le considera fuera de las 12 tribus. Y el número 12 parece que era importante para la razón que Dios va a considerar prudente más adelante. Pero ahora solamente tengo 11 tribus, porque Rubén perdió toda su bendición. Seguramente va a tener hijos y tuvo hijos y hay linaje, pero no le he dado la bendición a él. ¿Y a qué primogénito se la doy? Tengo 4 primogénitos para escoger, ¿no es cierto? Rubén lo perdió. El otro primogénito, la criada de Silpa, el primer hijo de la criada de Silpa, era Gad. Podría haberle dado la primogenitura a Gad. O al segundo Simeón, o al primero de Silpa, Gad. O tal vez al primero de Bila, Dan. O tal vez al primero de Raquel, que era José. Definitivamente su corazón se inclina por José, porque ha sido el escogido de Dios definitivamente en toda esta historia. Aparte que es el hijo de mi esposa favorita, la única mujer que amé de verdad, y las demás me las pusieron para traer hijos, pero yo amo a Raquel, amé a Raquel, es mi esposa por la que dediqué mi vida. Y tengo un primogénito con él, José. Pero ahora José es el 11, porque no tengo el 1, Rubén, en cuanto a número de bendiciones, las 12 que tenía que entregarse. Entonces, si José es 11, ¿qué tal si lo sacamos a José también de la ecuación y adoptamos a los hijos de José, que son 2? A estos 2 hijos de José. Dice que hubo más. Pero entonces, si Rubén ya no está, son 11, y a José lo saco y lo cambio por sus 2 hijos, tenía 10, quitando a José, ahora pongo a los 2 hijos de José, vuelvo a ser 12. Y las 12 tribus vienen a ser las de, empezando por Simeón. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, o Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín y Efraín y Manasés. O debería decir Manasés y Efraín, porque Manasés fue primero. ¿Me dejo entender? Entonces, otra vez son 12 tribus. Fuera Rubén, y adoptamos a Efraín y Manasés en vez de José. José no pierde sus bendiciones, pero se transfiere como en doble a sus 2 hijos, adoptados como hijos de Jacob. En cuanto a derrame de bendiciones, y como es el personaje escogido, profético, José, interpretador de sueños, y genial herramienta en las manos de Dios para todo lo que ha venido ocurriendo, entonces el linaje debe pasar por José. El linaje de sacerdocio, de autoridad, de autoridad, por José. Pero ya no directamente a José, sino por José a sus hijos, que los asumo como hijos míos, dice Jacob, para darles la bendición directa. Entonces, entre Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín, que completan la figura de los 12, ¿a cuál de Manasés y Efraín, a cuál debo darle la bendición de la primogenitura? ¿Quién era el mayor? Era Manasés. ¿De acuerdo? Manasés era el primero, entonces la bendición de la primogenitura debe venir a Manasés. Y a Efraín debe ser muy buena su bendición, porque los 2 están reemplazando al escogido José. Y entonces, habiendo explicado eso, debido a la caída de Rubén, continuamos. ¿Dónde estamos? Egipto, Manasés, Rubén, Simeón serán míos. Los hermanos de tus 2 hijos,
recibirán heredades o bendiciones por estos dos hermanos escogidos, que ahora los tomo como mis hijos, dice Israel. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel, ya vimos eso, en Belén, y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos muchachos? Como un abuelo diría a unos nietos, ¿no es cierto? Y respondió José, son mis hijos, que Dios me ha dado. Y Jacob o Israel dijo, acércalos ahora a mí y los voy a bendecir. Aquí viene la bendición de la primogenitura. Y esta es la parte extraña, ¿ok? Observa esto. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Estaba ciego. Tal vez tenía cataratas, glaucoma o ceguera o lo que sea que tenga. Viejísimo, 147 años. Ya no veía, ¿ok? Los hizo pues acercarse a él, Israel, abuelo viejo ciego. Y hizo acercarse a los dos nietos. Y los besó y los abrazó. El tierno abuelo a sus nietos. No sé qué edad tienen estos nietos, pero yo imagino, debido a que los tuvo antes de los 14 años de 7 abundancias, 7 de escasez, hambruna, son 14 años ahí. Luego han pasado 12 años más en los que ya viven ahí y un tiempo más en los que ya tienen 147. Estoy seguro que tenían 14 más 10, tal vez unos 30 años, estos nietos. ¿Ok? Más o menos. Los besó y los abrazó. Y dijo Israel, papá, a José, hijo, no pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí, Dios me ha hecho ver también hasta tu descendencia. Qué privilegio, ¿no es cierto? Y entonces José los sacó de entre sus rodillas a los hijos, se habían sentado, me imagino, uno en cada pierna, no sé, 30 años, y se inclinó a tierra. Los sacó a los hijos del abrazo con su abuelo y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos. Mira aquí, Efraín a su derecha, José, el papá. Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, o sea, estaba al frente, ¿no es cierto? Y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los hizo acercarse a él. Es la hora de la bendición. Voy a poner al mayor a la derecha del que bendice, que está en mi izquierda, porque está frente a mí, para que con su mano derecha bendiga al mayor, porque es la bendición más especial de la primogenitura. Y con la mano izquierda, a mi derecha, lo pongo a la izquierda del abuelo, bendiga al menor. ¿Ok? Mano derecha, la especial, mano izquierda, la menor. Y los hizo acercarse al abuelo. Entonces Israel extendió su mano derecha. Ahora tiene Israel, yo soy Israel, tengo a mis hijos acá. Me han puesto a Manasés a mi derecha, el mayor, y a Efraín a mi izquierda, el menor. Pero yo no veo. ¿Ok? Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Cruzó la mano así. Y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, a propósito. Aunque Manasés era el primogénito, mano derecha. José se debe haber quedado como, ¿qué estás haciendo, papá? Y bendijo a José y dijo, el Dios en cuya presencia a José, está agarrando a los nietos, ¿ok? En manera cruzada, con la derecha en el menor y la izquierda en el mayor. Y bendice a José, el papá que está ahí en medio. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me redime de todo mal. ¿Quién es ese ángel? ¿Te acuerdas eso? Y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Ese ángel o varón extraño, misterioso, que le descoyunturó la cadera. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Una escena de lo más interesante y extraña. Acá está refiriéndose ahora a ese varón extraño como el ángel. Entonces peleó con un ángel. Y eso sigue siendo extrañísimo. En fin, el ángel que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Le está diciendo al papá,
a su hijo José acerca de los nietos. Y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, papá y abuelo, y multiplíquense ambos en gran manera en medio de la tierra. Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, se molestó José. Aguanta, esta mano es para el mayor. Y asió la mano de su padre para cambiarla sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. José agarró la mano de su papá y dijo, aguanta, cambia. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Jacob Israel no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Déjame. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, también él será engrandecido. ¿Debes ponerla sobre el mayor? Sí, va a ser engrandecido. Pero el menor, ¿dónde está? El 19. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia será multitud de naciones. ¿Te acuerdas? Jacob. Ahorita Jacob es el que está bendiciendo Israel, ¿no es cierto? Ya viejísimo y ciego. Cuando él era joven, él tenía a su hermano mellizo de Esaú, ¿te acuerdas? Y Esaú era el mayor. Y le vendió la primogenitura por esto de la sopa roja y el guiso de lentejas, y todo el despelote que hubo por esa razón, hasta casi guerra y temor de muerte, y se amistaron y 20 años después y todo eso, ¿no? Pero Jacob era el menor de los dos mellizos. Eran mellizos, pero Jacob era el menor. El que salió agarrado del talón de Esaú cuando salían de la panza de su madre Rebeca. Y ahora él, que recibió la primogenitura de esa manera, por derecho de dignidad y estratagema con su hermano mayor, ahora él está haciendo el cambiazo. ¿De dónde Jacob sabía que estos nietos, uno era más especial que el otro? ¿Por qué escogió a Efraín con la mayor bendición y a Manasés no? Sí, claro, va a ser enaltecido, va a ser engrandecido también con el tiempo Manasés, pero Efraín será el de mayor bendición. Lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. ¿Grande qué es? ¿Es tamaño? ¿Es cantidad de gente? ¿Es grandeza personal? Y su descendencia, además, cantidad de gente, será multitud de naciones, más que Manasés. Algún día llegaremos a las escrituras que detallan verso a verso en qué consistían cada una de las bendiciones que se dio a los 12 hijos de Jacob, entre los cuales ya no se cuenta José, sino a Efraín y Manasés, como de José, que ahora son de Jacob. A Rubén ya no se le cuenta. ¿Ok? Podemos suponer por continuidad de lógica que Efraín, el menor de José, el segundo, habrá de haber sido más digno, más especial, más conectado con Dios Jehová que el Manasés mismo, en algún grado, para merecer la mano derecha y la bendición mayor, que Jacob, por inspiración y profecía en ese momento, ciego, lo hizo así. A pesar que José mismo, que también estaba conectado con Dios, no entendió y le quiso corregir las manos y dijo, no, deja que así sea. Dios da inspiración y revelación al que tiene el llamamiento para hacerlo. Si mi hijo está en problemas, Dios va a dar inspiración de ayudar al hijo. ¿A quién? ¿Al vecino? ¿Al tío que vive lejos? ¿O al padre o la madre que están directamente encargados de él? Si son una familia disfuncional donde papá y mamá no están cerca y la mamá está siendo apoyada por el abuelo y el nieto necesita ayuda, ¿quién va a recibir la inspiración?
quien está a cargo de él. Tal vez ocurran cosas que le llamen la atención al padre que no está presente o a la madre que no está presente y tenga la oportunidad de resarcirse o hundirse más en su terquedad de estar alejado. Pero eventualmente, si no viene el que corresponde, el abuelo va a recibir la inspiración para poder ayudar al nieto. Y él tendría la mayordomía. ¿Y por qué el padre no recibió la inspiración? Porque no estaba ahí, porque no era su momento, porque Dios lo decidió así. Acá el padre no es quien da la bendición de primogenitura, sino el abuelo, que asigna a los nietos como hijos. Entonces el abuelo tiene que dar la bendición de primogenitura y José quedó al medio como diciendo hazlo así, pero José no estaba recibiendo la inspiración. Jacob la estaba recibiendo como padre ahora adoptivo de estos dos nietos, y Jacob recibió la inspiración de cambiar. Y podemos suponer por ello, si es inspiración de Dios, a Efraín era más especial que Manasés en su desenvolvimiento personal, en su relación con Dios aparentemente. Y la promesa más grande fue sobre el segundo en vez del primero. 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. A ver, espérate. Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, Manasés el mayor será engrandecido, pero tu hermano menor será más grande que él. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti. ¿A quién le está hablando Israel? Aquí yo entiendo que le está hablando a José. Está con las manos acá, bendiciendo a los nietos, pero les dice: en ti, José, hágate Dios como a Efraín y Manasés. Es una forma de que Jacob ha bendecido a su hijo y ha bendecido a sus nietos y a los tres como hijos. Pero en este orden de reemplazo ha puesto al menor por encima del mayor, en bendiciones. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Esto es importante para ciertos eventos que vienen más adelante. Manasés se da cuenta. Aguanta, yo soy el mayor. Efraín se da cuenta. Hey, ¿qué pasó? Yo soy el menor. Tal vez estaba claro, Manasés lo sabía que no me lo merezco, Efraín lo sabía que sí se lo merece, no sé. Pero niños inocentes y incautos no eran. Y dijo Israel, he aquí, y dijo Israel a José: he aquí yo muero, mas Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres, a Canaán. Dios estará con vosotros, y os hará volver. Ahora otra vez volvemos a los tiempos de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Mañana? ¿Habrá estado Israel tratando de convencer a sus hijos, a sus nietos, a toda su prole que tenían ahí creciendo tanto? Oye, volvamos a Canaán. La tierra ya está buena, la sequía se acabó, volvamos a nuestra tierra de la herencia. No, abuelo, que estamos bien acá, que mira que ya tengo, que mis hijos, que mi esposa, que mi tierra, que mi ganado, que vamos a estar viajando. Y bueno, le hace jurar a José que, por favor, tú entiérrame en la tumba de mis padres, en mi tierra, porque Dios me la prometió. Y ahora está bendiciendo, diciendo: Dios los va a llevar a todos de vuelta. Lo va a hacer. Pero no están queriendo ir. Están cómodos acá. Igual Dios lo va a hacer. Dios hace las cosas por las buenas. Y nos dice: oye, ven para acá. Si voy, todo está bien. Y fue por las buenas. Si no voy, igual voy a terminar yendo, porque Dios dijo: vayan para allá. Va a ocurrir. A Dios no se le escapa ni un pelo de la cabeza de nadie. Entonces, si no voy por las buenas, eventualmente cosas pasarán hasta que yo mismo escape, yo mismo arranque, yo o cualquiera de mis descendencias, dependiendo de los tiempos de Dios, cuánto tiempo yo fui terco en aquello que tal vez debía hacer en un inicio. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que Dios los lleve otra vez a su tierra de su herencia? ¿Y cuánto daño o sufrimiento voy a pasar en mi terquedad de quedarme hasta que Dios me lleve allá? No quiero ir. Ese no quiero ir de pronto se convertirá en la bendición más grande. Por fin fui. Qué terrible era aquello en lo que yo decidí quedarme. Pero decidí yo.
y luego quedé atrapado en mis decisiones. Vamos a ver esta historia de este pueblo, pero se aplica perfectamente a mi historia, a mi vida, y en cuántos aspectos estoy estancado y esclavo y atrapado y adicto a mis decisiones y a las consecuencias de mis decisiones, que me revuelcan cada día, sabiendo yo que no es lo que quisiera idealmente, pero tal vez no estoy dispuesto todavía a dejarlo, hasta que me cueste la vida, o la de mis hijos, o la de mi familia, o me cueste mi familia, o me cueste mi trabajo, o me cueste mi dinero, o me cueste mi libertad, mis decisiones. ¿Cuántas veces antes de caer más profundo he visto, debes cambiar, debes hacer caso a esta vocecita que dice, deja de hacerlo, no lo hagas? Y sigo y sigo y sigo. Y después me quejo de que ¿por qué Dios me castigas? ¿Me castiga o yo solito me fui bajando la escalera de la involución? En fin, vamos a ir viendo la historia de este pueblo de Israel. Y yo muero, dice Israel, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres en el tiempo del Señor, o en el tiempo de vuestra docilidad para aceptar la voluntad de Dios. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, le dice a José, la cual tomé yo de manos del amorreo con mi espada y con mi arco. Está hablando de la herencia de las tierras allá en Canaán. Esta porción es de tenemos todos los hijos acá, ¿no es cierto? Esta porción es de Rubén, esta porción es de Simeón, esta porción es de Leví, esta porción es de Judá, esta porción es de Isaac. Y José, a ti también te he dejado una porción. Y tu porción que te he dejado es aún más grande que la de todos tus hermanos. Es las tierras de herencia, como hoy día cuando muere el bisabuelo, los abuelos te dejaron el departamento para el nieto, la casa de playa para la hija, y así dejar las herencias. Acá está haciendo eso. Y Jacob le está diciendo, Israel le está diciendo a José, que a ti te he dado una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de manos del amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob, ¿en qué momento hemos visto que Jacob ha peleado luchas y guerras y ganado territorios? Sin embargo, acá está. Jacob era un bárbaro, un tremendo personaje, y su padre Isaac y su abuelo Abraham y todos los que han sido escogidos por Dios no eran ningún debilucho de carácter. Eran tremendos personajes de influencia potentísima sobre la historia de sus generaciones. Y estas heredades o herencias que se ha dado a cada uno de los 12 hijos va a ser fuente de muchas historias en libros futuros de esta Biblia. Tremendos cismas sociales, políticos, guerras, muertes, invasiones, odios generacionales entre estos pueblos que son los pueblos de las tribus de Israel. Eventualmente vamos a perder el rastro de 10 de ellas, 10 de esas tribus, descendencias de 10 de esos hijos. Vamos a perder el rastro completito de ellos y solo van a quedar 2. Y de esos 2, uno muchísimo más que el otro en esta Biblia, que es Judá. Casi toda la historia de todas las tribus se va a volver a la historia de Judá nada más. Y por esa línea va a venir Jesús. Y así se cierra el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento por ese linaje. ¿Y qué fue de las otras tribus? ¿Qué fue de las otras herencias y generaciones? Ya veremos mucho de eso mucho más adelante. Eso es el capítulo 48 y nos acercamos al final del libro de Génesis. Espero que se especifique un poquito más acerca de las bendiciones en capítulos futuros. Jacob bendice a sus hijos. Acá está justamente el poema de las bendiciones que dicta a cada uno de sus hijos. Ese será el 49. El 50, que es el último, muere. Mira, el cuerpo de Jacob es embalsamado. Finalmente muere. Ahí termina Génesis con la muerte de Israel, Jacob. A partir de ahora es la historia de todos los hijos de Jacob, las 12 hijos, los 12 pueblos, las 12 tribus de Israel, a partir de Éxodo para adelante. ¿Ok? Y ese será el 50, que es el último capítulo, y de ahí entraremos al segundo libro de Moisés, que es Éxodo.
Ya, llegamos al final casi. Hemos leído el capítulo 48. Lo extraño de este capítulo es el tipo de bendición que ha dado Jacob sobre los nuevos nietos adoptados a hijos, que eran Efraín y Manasés, hijos de José. ¿De acuerdo? Importante para recordarlo en futuros eventos. Entonces cerramos acá y nos vemos en el próximo episodio.